introductorio estaba diciendo que en lo que es la revisión de la artroplastía total de rodilla, son intervenciones difíciles y complejas, cuyos resultados funcionales generalmente son menos satisfactorios que las artroplastías primarias, generalmente cursan con mayor tasa de complicaciones y fracasos importantes, y tienen como objetivo devolver la alineación normal y obtener una interlínea de altura que sea satisfactoria para nuestro aparato ligamentoso. No me deja cambiar de filmina. Hace clic en siguiente. Ahí está. Con respecto a la epidemiología, la tasa de revisión es relativamente baja. En lo que hace a la literatura, Callahan y Coles realizaron un metaanálisis en el cual 9.879 pacientes tuvieron una tasa de revisión aproximadamente del 3,8% a los 4 años en aquellos casos de artroplastía tricompartimental. En la literatura también relata Coit un porcentaje muy similar. En un estudio poblacional, la tasa fue de 4,3% al 8% a los 7 años postoperatorios. Si vamos directo a lo que es la revisión de la artroplastía de rodilla, tenemos diferentes indicaciones, y sabemos que la principal causa de consulta es el dolor y la inestabilidad. Principales indicaciones para una revisión son el desgaste del polietileno, la osteólisis, el aflojamiento aséptico, los problemas patelofemorales y la infección. Existen diferentes grupos de riesgo que nosotros debemos catalogar a la hora de ir a hacer un reemplazo, como son los pacientes con artritis reumatoidea, los pacientes con el uso de corticoides, inmunosupresión, malnutrición, enfermedad vascular periférica, como también las múltiples cicatrices anteriores y el tiempo de torniquete prolongado. Entonces es importante determinar qué tipo de paciente voy a elegir a la hora de hacer una artroplastía. Existen contraindicaciones para lo mismo, como es una inadecuada reserva ósea, infección en la que no voy a encontrar ninguna resolución, y en aquellos casos en los que se encuentra algún tumor que amerite una amplia resección quirúrgica. Entonces, estas son las contraindicaciones para realizar una revisión. ¿Qué es lo que hay que evaluar en este tipo de pacientes? Hay que evaluar la forma y la localización de las cicatrices, la alineación del miembro, la estabilidad de la rodilla, con las maniobras de bostezos, las maniobras de cajón, y el rango de movilidad que tiene. Y es importante también caracterizar el dolor. Acá se describe un artículo en el cual, según, digamos, el tipo de dolor que el paciente tenga, me va a orientar posiblemente a la causa del dolor. Como ser, si un paciente presenta dolor en reposo, uno se va a orientar más a pensar en una infección, en un derrame o de causa neurogénica. Paciente que presenta dolor al descender escalera o al incorporarse, voy a pensar más en lo que es una alteración en la brecha de flexión, que generalmente se puede encontrar laxa, o que tenga alguna mala rotación del componente femoral. Pacientes que presenten dolor en la cara anterior de la rodilla, generalmente se debe a un mal encarrilamiento o un sobreuso de un neuroma. Pacientes con dolor en la extensión completa, generalmente se da un pellizcamiento de partes blandas o tensión posterior. El dolor en la flexión completa generalmente se asocia a un pellizcamiento posterior, ya sea a un aumento del offset o bien a la presencia de osteofitos. Paciente que presente inicio al dolor de la marcha y carga, generalmente se debe a un aflojamiento. Por eso es muy importante caracterizar este tipo de dolor para orientarnos más a nuestro tipo de paciente y de diagnóstico. Con respecto al estudio de imágenes, hay que evaluar la alineación de los componentes, si existen signos de aflojamiento progresivo, si hay osteolisis, ver cómo está la capa de cemento, si se encuentra rota, y mismo también si presenta osificación heterotópica. Por eso es de suma importancia, aparte de caracterizar qué tipo de paciente vamos a operar, analizar las imágenes y ver, digamos, las angulaciones, las alineaciones, ver qué defectos óseos presenta el paciente,
y definir conceptos de interlínea articular, que ahora vamos a ver en las próximas filminas. En lo que se define como interlínea articular, es la distancia conocida de la interlínea a uno y otro lado, lo que permite conservar un punto de referencia durante toda la intervención. Hay múltiples literaturas en la cual dan diferentes parámetros, pero todas coinciden en que descartan a la rótula, o sea, el polo inferior de la rótula, como parámetro. No es un parámetro confiable para tener en cuenta. Y todos estos parámetros que voy a nombrar a continuación generalmente se tienen que dar en forma conjunta, si no, no hay que hablarlos en forma separada, ¿sí? Una es el epicóndilo medial, que se debe encontrar a 25 milímetros de la interlínea, el epicóndilo lateral, que se encuentra a 25 milímetros, la cabeza del peroné, tanto como la tuberosidad anterior de la tibia, que se encuentra a 15 milímetros, y después existen los conceptos de tubérculo del aductor, que está a 40 milímetros, la distancia interepicondilia y el parámetro de Hoffman, que es lo que voy a describir a continuación. Y se dice que no hay ninguna norma internacional para la correcta medición, ¿sí? Tengo que tener todos estos factores, la mayoría que pueda concentrar para hacer digamos, mi planificación muchísimo mejor. Lo que es la distancia interepicondilia, según este artículo, nos describe que vamos a trazar una línea del vértice de cada epicóndilo y luego una perpendicular a través del surco intercondilio. Entonces lo que dice que esta perpendicular va a ser 1/3 de la longitud entre cada epicóndilo. Ese es un parámetro que voy a tener también a la hora de la cirugía. Y esto se realiza a través de una tomografía axial del fémur distal. O sea, necesito esa tomografía para poder realizar la distancia interepicondilia. Y otro es el parámetro de Hoffman, que se realiza a través de una radiografía de frente con carga, en la cual se traza una línea que pasa tangencial al cóndilo en la rodilla no operada. Esta distancia se va a trazar luego una perpendicular hacia el tubérculo del tercer aductor. Entonces, esa distancia es la que yo tengo que restituir en el paciente que yo voy a hacer la artroplastía. Entonces, el concepto de interlínea articular es importante, digamos, para restablecer lo que es la cinemática de la rodilla, ¿sí? Y por el otro lado, lo que debemos definir es la pérdida ósea. La pérdida ósea podemos tener diferentes causas, como ser la osteólisis por desgaste del polietileno, la infección, el aflojamiento aséptico, el escudamiento contra la tensión, y muchas veces puede ocurrir porque uno hace un desbridamiento o resección excesiva, o estamos haciendo la revisión de componentes que presentan bisagra y vástagos que son largos. Existe una clasificación, la clasificación de Aori, en la cual se divide en 4 tipos, y vamos a clasificar los defectos según sean contenidos y no contenidos. En las imágenes de arriba vemos los defectos en fémur, y en las imágenes de abajo vemos los defectos en tibia. La tipo 1 se corresponde con ninguna pérdida ósea notable, pero puede haber alguna mínima erosión de hueso endostal, pero no está involucrada la corteza. No hay migración del componente, y el hueso generalmente en gran parte está intacto. En la tipo 2 tenemos una pérdida de reserva ósea, pero que está contenida, y hay un pequeño adelgazamiento de la cortical. Y ya a partir de una tipo 3 hablamos de pérdidas no contenidas o segmentarias, en la cual en la tipo 3 tenemos una pérdida menor del 50% y una pérdida que corresponde a menos de 15 milímetros de profundidad. A diferencia de la 4, que ya tenemos entonces una pérdida que es no contenida, o también denominada segmentaria, con reservas óseas que comprenden, o sea, va a tener una pérdida ósea mayor al 50% y mayor a 15 milímetros de profundidad. Entonces, para estas pérdidas óseas, yo tengo que tenerlas en cuenta al momento de la planificación y plantear un algoritmo de tratamiento. Este algoritmo de tratamiento me pareció el más práctico, que saqué de este artículo Recambio de prótesis totales de rodilla, en la cual clasificamos entonces al defecto en cavitario o segmentario, ¿sí?
En el caso que sea cavitario y tenga una profundidad menor de 5 milímetros, el defecto yo lo puedo, digamos, remediar con cemento. En el caso que se trate de una profundidad mayor de 5 milímetros, contenida, puedo utilizar injerto, y hasta mismo muchas veces se utilizan aloinjerto de cabeza femoral, como se ven en las imágenes. En el caso de defectos que sean no contenidos, si tienen una profundidad menor de 10 milímetros, puedo utilizar cuñas metálicas o mismo de tantalio. Y en aquellas que son mayor de 10 milímetros, puedo utilizar aloinjerto estructural, masivo o mismo el tantalio. Que es importante destacar que siempre a la hora de colocar los componentes utilizar las guías intramedulares, de manera que esta distribución de fuerzas mecánicas no me afecten los componentes, ni tampoco me produzcan el desplazamiento del injerto o la cuña o el injerto que yo coloque. Destacan mucho al tantalio, es costoso, pero presenta una gran elasticidad, osteopenia reactiva, tiene alta resistencia mecánica que permite una carga precoz, a diferencia de colocar, por ejemplo, un injerto óseo. Presenta gran porosidad y una excelente osteoconducción. Bueno, una vez que nos basamos en lo que es la planificación, determino qué paciente tengo, determino la calidad ósea, el defecto óseo que tengo, vamos a proceder a la técnica quirúrgica, en la cual se dice que se requiere una exposición más grande debido a la presencia de tejido cicatrizal grueso no elástico y que el mecanismo extensor muchas veces es no elástico y está contraído. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Que el daño controlado es a la larga más favorable de reparar que el daño que no es controlado. Entonces, a la hora de la exposición quirúrgica tenemos 3 pasos. Uno es la disección superficial del tejido blando, otra es la incisión capsular, y debemos lograr una exposición extensa. En lo que es la disección superficial, muchas veces nos vamos a encontrar con cicatrices múltiples. Uno tiene que elegir la incisión más lateral, orientada verticalmente, ya que se preserva la vascularidad de la piel. Sabemos que, digamos, la mayor irrigación viene del lado medial, a través de las arterias perforantes, y esta principalmente a través de la arteria geniculada lateral descendente, que es rama de la femoral superficial. ¿Qué es importante con esto? Que destacaba la interconsulta con cirugía plástica, en el caso, por ejemplo, que presente el paciente una piel deficiente, o que esté apretado o que esté adherida. Eso es importante tener en cuenta. Y nombraban que no se recomienda el abordaje subvasto, porque es muy difícil después de evertir la rótula a medial. Entonces, eso generalmente se deja para un cirujano que esté muy experimentado, o en casos de rodillas que tengan un valgo que sea muy exagerado, entonces me permita la liberación lateral. Que es importante también no generar mucha tensión en la piel. Esto se hace con el retiro temprano del espaciador de polietileno, y a la hora de la preparación tibial, hacer una adecuada hiperflexión de rodilla y una rotación externa de la pierna. Eso me genera menor tensión de la piel y menor daño. Con lo que es la incisión capsular, generalmente lo que se utiliza es el abordaje pararotuliano medial. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando al evertir la rótula se genera tensión o no me logra una buena exposición, existen diferentes técnicas. Una es la del cuádriceps snip, o recorte del cuádriceps, en la cual uno utiliza, es muy similar al abordaje pararotuliano medial, pero la rama proximal, digamos, va a hacer una tenotomía del cuádriceps. Esta, a su vez, como en la imagen B, se puede prolongar y dirigirse hacia proximal y hacia externo, y llegar hasta el vasto externo. Y en la tercera imagen nombra una modificada en la cual se dirige, digamos, en ángulo hacia distal y hacia externo, dando lugar después a que se pueda realizar un abordaje BNI. Este es el abordaje BNI, fue descrito originalmente por Comsey Adams, modificado posteriormente por Insall. Generalmente, entonces, este abordaje pararotuliano medial en su rama proximal se dirige hacia distal y hacia lateral, a un ángulo de 45 grados, logrando un colgajo de base distal,
pero que tiene la particularidad esta de incidir el retináculo lateral. Entonces, ¿qué tiene como desventaja? Al incidir este retináculo lateral, tiene potencial desarrollo de necrosis avascular de la patela, y a su vez, bueno, también pierde fuerza del cuádriceps, pero tenemos como ventaja una excelente exposición de la articulación y mejora el rango postoperatorio de movilidad de rodilla rígida. Este abordaje fue modificado por Zielinski, en el cual se trataba de no progresar a lo que es el retináculo lateral. Entonces, de esta manera se mantenía la vascularidad de la patela a través de la arteria geniculada lateral superior, y da mejores resultados. En los casos en los que requiera mayor exposición, se puede realizar una osteotomía del tubérculo distal. Esta osteotomía se caracteriza, digamos, por tomar, digamos, resecar, digamos, un bloque óseo, en el cual voy a comenzar desde el lado medial, yéndome hacia el lateral, iniciando primero con una sierra oscilante del lado medial, y del lado lateral lo que voy a hacer es realizar orificios y completarlo con escoplo de manera a no lograr la fractura del TAT. Generalmente tiene un tamaño de unos 6 centímetros de largo, 1 centímetro de profundidad y 15 milímetros aproximadamente de ancho, ¿sí? Y esto me logra una mejor exposición, principalmente en aquellas revisiones donde tengan componentes que están muy bien cementados, o mismo que tengan vástagos largos. Entonces, como ventaja de esta exposición tenemos exposición óptima para el retiro de componentes tibiales, incidencia baja de retraso del extensor, no compromete la vascularidad de la patela, pero tiene como desventajas que es más exigente. El rango de movilidad de la rodilla rígida no daría tanta mejoría, da una sensibilidad local común y tiene numerosas complicaciones. Complicaciones como fractura del TAT, fractura de metáfisis de tibia, de diáfisis de tibia, de pseudoartrosis mismo. Y está contraindicado este procedimiento cuando encontramos hueso osteoporótico, osteólisis significativa, y se trata de un paciente con piel atrófica sobre la cresta tibial. Acá se ven imágenes en donde se realizó una osteotomía del TAT y se realiza la fijación ya sea con 3 tornillos de 4,5 o bien con 3 alambrados o 4, como se presentan estas imágenes. Bueno, procediendo a lo que es el retiro de componentes, tanto el femoral como el tibial, generalmente se pueden realizar con osteótomos, con sierra de Gigli, instrumental de Moreland, Midas Rex, como el alicate de presión. Estos son los instrumentales que yo puedo utilizar para el retiro. Pero esto lleva un orden. Primero lo que debo remover es el polietileno, de manera de lograr tener una mejor brecha, y de manera así retirar primero el componente femoral, luego el componente tibial, y el componente patelar es indiferente. Pero siempre tengo que respetar este orden. Primero polietileno, luego componente femoral y luego el tibial. El retiro va a depender de si es cementado o no cementado. En el caso del cementado, uno tiene que ubicarse en la interfase cemento-prótesis y tiene que ir liberando de manera circunferencial, o sea, desde la periferia al centro. ¿Qué riesgos tengo? La fractura de la diáfisis femoral, fractura de cóndilo, o a veces avulsión de la poca reserva ósea que tengo. Y lo que es el componente tibial, siempre hay que hacer una traslación anterior y una rotación externa. La disección se hace de medial a lateral, y muchas veces lo puedo facilitar realizando una ventana retinacular lateral. Aquellos componentes, tanto femoral como tibial, que están encajados a presión, uno tiene que ubicarse en la interfase hueso-prótesis, que muchas veces es áspera, es irregular, y lo que se recomienda es hacerlo con una sierra de corte, y dejar que ese hueso que ha crecido dentro del implante quede dentro del implante, porque si uno trata de palanquearlo, se termina llevando mucha reserva ósea. Bueno, acá en la imagen de arriba se ve la liberación del escudo femoral con la sierra de Gigli, y en la otra imagen se ve cómo se hace la osteotomía, digamos, con sierra de lo que es la bandeja tibial. En las imágenes de abajo se ve la técnica con escoplos impactados o en cuña. Esto es una técnica que lo que hace es repartir
se basa en el principio de repartir las presiones sobre la superficie amplia sin generar un apalancamiento. Entonces, de esa manera, logro no llevarme tanta reserva ósea. ¿Sí? Uno tiene que tratar de extraer los componentes con la mínima pérdida ósea posible. Con respecto al componente patelar, las indicaciones de revisiones absolutas son la infección, el desgaste del polietileno y aquellos pacientes que tengan alteración patelofemorales, pero siempre se trata de conservarlo. ¿Qué riesgos tengo? De fractura y de necrosis avascular. En esta imagen se ve cómo se hace la extracción del componente rotuliano con metal back, en la cual se cortan los tetones con la sierra de diamante, y luego se extraen aquellos pequeños liberándolos con una fresa. Bueno, una vez que tenemos la exposición y el retiro de los componentes, se describe una técnica en 3 pasos que debo seguir para la estabilización de los componentes. Esta fue descrita por Kelly Bean, ¿sí? En la primera lo que se debe hacer es la reconstrucción tibial, porque tengo que recrear un nivel fundacional. Y luego voy a continuar con la estabilización en flexión, y posteriormente, una vez que está estable la flexión, voy a continuar con la estabilización en extensión. Voy a tener que lograr el equilibrio. ¿De qué depende el equilibrio en flexión y en extensión? En flexión depende del espesor del polietileno tibial, del tamaño del componente femoral, el uso de vástago femoral desplazado, o sea, el offset, y la rotación del componente femoral. En cambio, en extensión va a depender del espesor del polietileno tibial y de la colocación del componente femoral. Bueno, acá lo que voy a presentar es un algoritmo como para situarnos en diferentes escenarios según, digamos, las estabilizaciones que debo realizar. Entonces dijimos que según Kelly Beans tenemos que realizar primero la estabilización en flexión. Si uno se encuentra con laxitud en flexión, debemos categorizarla si es simétrica o es asimétrica. En el caso que sea simétrica, se puede tratar que estoy colocando componentes que tengan un tamaño que es insuficiente. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Es aumentar los tamaños femorales o tibiales e ir en forma creciente. Si con esto yo no lo logro, debo hacer el desfase posterior del vástago femoral, o sea, debo aumentar el offset. Esto se hace a través de cuñas. Y si con esto no lo logro, debo proceder al aumento del espesor del polietileno. Si continúo con laxitud en flexión en forma simétrica, ya no puedo mejorarlo con las partes blandas, que es lo que yo quiero, o digamos con nuestros componentes, tengo que proseguir una prótesis constreñida. En el caso que sea una laxitud en flexión asimétrica, esto se puede deber a una pérdida ósea posterior que sea asimétrica, alteraciones ligamentarias, o que tenga alguna mala posición en la rotación del componente. Entonces, principalmente debo corroborar que nuestro componente femoral esté paralelo al eje transepicondilio y colocar un suplemento en cuña posterior. Y si esto fracasa, debo requerir una prótesis constreñida o tratar de hacer un retensado ligamentario. En el caso que me encuentre con este escenario, que es la rigidez en flexión, que muchas veces ocurre porque hay córtesis óseos insuficientes o la caída tibial es invertida. Entonces, si yo tengo una limitación en la extensión, generalmente el corte tibial, voy a hacer un corte tibial sin laxitud ligamentaria en extensión. Y en aquellos casos en donde tenga una rigidez en flexión, pero mi extensión no esté alterada, tengo que colocar un componente femoral más pequeño con un nuevo corte condilio posterior. Una vez que quedó estable, digamos, los componentes en flexión, paso a la tercera etapa, que es la estabilización en extensión. En caso que me encuentre con una laxitud simétrica, hay que desplazar los componentes femorales a distal, o sea, con cuñas metálicas. Si me encuentro con una laxitud asimétrica, tengo que hacer liberación o algún ajuste ligamentario. Si con esto no lo consigo, o aumento el tamaño del polietileno, o voy a requerir un sistema constreñido. Y el último escenario que encontramos es la rigidez en extensión. Primero lo que debo comprobar es que el componente tibial no sea excesivamente grueso.
Si con esto lo logro, procedo a la liberación de la cápsula de los restos de ligamento cruzado posterior o de osteofitos. Si con esto no lo logro, paso a un recorte del cóndilo distal en forma mínima, y si no, al recorte tibial. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si uno recorta tibia, afecta el espacio de flexión, y entonces vamos a tener que aumentar el tamaño femoral posteriormente. Entonces, muchas veces, cuando la estabilidad no se logra tanto en la flexión como en la extensión, ya sea por el tamaño o por la colocación del componente, como dije, hay que pensar en implantes constreñidos. En el caso de las prótesis de tipo constreñidas, semiconstreñidas, se caracterizan por tener un poste tibial más alto, un intercóndilo que es mucho más profundo, pero que presenta mucha mayor estabilidad en varovalgo y aumento de la estabilidad a nivel rotacional. Y hay otro tipo de diseño protésico que es más constreñido aún, que es el de bisagra rotatoria, en el cual el componente femoral y el tibial están unidos y el polietileno rota sobre la base. ¿Cuál es la dificultad o, digamos, la mala evolución que tienen este tipo de prótesis? Es que se genera mayor resección femoral y lo que va a generar es un mayor aflojamiento temprano, ya que, digamos, hacer un sistema tan rígido, la energía se disipa y puede generar los aflojamientos. En lo que es la reconstrucción patelar, generalmente si el escudo está movilizado, desgastado o mal colocado, tengo que proceder al retiro. Pero necesito una cantidad de hueso suficiente para poder cementar ese escudo. Este parámetro son los 10 milímetros de espesor. En el caso que yo tenga una reserva ósea insuficiente, tengo diferentes opciones, como ser colocar una rótula biconvexa o colocar injerto óseo, como se ven en las imágenes. A veces puede presentar mínimas fracturas, en lo que hago una rótuloplastía, o sea, reseco esos fragmentos que están fracturados. Se puede utilizar implantes de tantalio, y luego cemento sobre el implante de tantalio el componente rotuliano, y hasta también se describe en las bibliografías el autoinjerto del aparato extensor completo. Bueno, y algo a tener en cuenta que lo que son las revisiones en el caso de infecciones. Generalmente la incidencia de sepsis es de 1%, paciente que se presenta con sospecha de infección, siempre tengo que pedir un laboratorio, bueno, aparte de lo que es las imágenes, el laboratorio que tiene que tener el recuento leucocitario, eritrosedimentación y PCR. Muchas veces se dice que no hay leucocitosis, y tanto la eritro como la PCR son inespecíficas, porque pueden estar aumentadas en cualquier proceso infeccioso. La eritrosedimentación generalmente disminuye a partir de la 4ª semana, manteniéndose a veces elevada durante un año, y la PCR generalmente aumenta en el postoperatorio inmediato y se normaliza entre la 2ª y 6ª semana postoperatoria. En el caso de ausencia de sepsis, nosotros debemos primero, aunque digamos la eritro y la PCR nos den negativo, nosotros deberíamos hacer una punción articular, o sea, las 4 o 6 semanas de un periodo ventana sin antibióticos. Y de esta manera, si esto me da negativo, después sí proceder, digamos, a la revisión con prótesis. Que una vez que uno diagnostica infección, se pueden ofrecer 2 opciones quirúrgicas. Una es el recambio en una sola fase, aunque tiene malos resultados. Generalmente dice que la indican en la primera infección por gérmenes gram positivos, con un antivirograma conocido, en ausencia de fístula, paciente inmunocompetente, y colocando siempre cemento con antibiótico y realizando una antibiótico-terapia. Pero generalmente lo que se recomienda en el caso de infección es el recambio en 2 fases. Uno extrae la prótesis, realiza fistulectomía, toma de muestras, 6 para cultivo, 1 para anatomía patológica, y se coloca el espaciador con cemento. Este puede ser en forma, digamos, casera o puede ser articulado. ¿Y cuál es la función de esto? Es evitar la retracción tisular y facilitar la reimplantación posteriormente. Cuando la PCR se normaliza y hay un buen estado de partes blandas, se procede recién a la 2ª etapa, que generalmente es a las 6 semanas. Bueno, entonces, a modo de conclusión, siempre es
a la hora de hacer una revisión de la artroplastia de rodilla es sumamente importante realizar una adecuada planificación con caracterización de los defectos óseos, definir lo que es la interlínea articular, proceder a la técnica de los 3 pasos con la reconstrucción tibial tomando como base y luego realizar la estabilización en flexión y en extensión para lograr una buena alineación y estabilidad y elegir el implante adecuado. Bibliografía.